siguiente programa es para todos. Al día. Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio del canal comunitario de los andinos Al Día, este programa de opinión, información y debate que llega gracias al Canal 8 de la televisión comunitaria de nuestro municipio. Hoy, para ponernos al día con el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, y para ello pues vamos a estar hablando con el capitán Pablo Ezequiel Rojas. Capitán, bienvenido, gracias por atender esta invitación del canal comunitario. Así es, Frank, muchas gracias por la invitación. Todos los televidentes, el día de hoy los acompañamos para hablar de este tema que a todos nos interesa y que está despertando tanta necesidad de información de parte de la comunidad. Bien, empezó hace algunos días, bueno, desde enero, el 30 de enero precisamente de este año, y hasta hace ya algunos días que era netamente pedagógico, y ya ahora pues se le anuncia a toda la población colombiana que tuvo ese tiempo para conocer un poco el código. Ahora se vienen esas multas económicas y demás que de una u otra forma pueden afectar el bolsillo de las personas, y ahí es donde la gente empieza como a tener una conciencia distinta de la convivencia. Hablemos un poco de ese tema, ¿cómo fue ese proceso de pedagogía precisamente en el país, en los lugares en los que tuvo la posibilidad de estar? Frank, este tema se remonta al año 70, donde expidieron nuestro anterior código, ¿sí? Actualmente es un código que presenta unas multas que ya no están tan contextualizadas al día de hoy, ¿sí? Hay contravenciones en ese entonces que se llamaban así en ese código, que la multa eran 3 pesos, 50 pesos. Hoy en día pues son multas irrisorias que de pronto generaba como esa ausencia de respeto, esa ausencia de pronto de atención para la comunidad, y que de hecho pues en nuestro país lo pedía a gritos, ¿no? El país pedía una reforma, un nuevo Código Nacional de Policía. Es por esto que se expide la Ley 1801 del 2016, la cual es un código netamente preventivo. ¿Sí? Fran, es un código netamente preventivo, como lo hablamos detrás de cámaras, es un tema que el Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional del señor presidente, en cabeza del señor director general de la policía, estamos en un código que trabaja 4 líneas básicamente: seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Si yo como ciudadano veo que otro de las personas que viven en el municipio desarrolla una conducta contraria a la convivencia que afecten esas 4 líneas de trabajo, yo puedo consultar el código y muy posiblemente voy a encontrar fácilmente el artículo que se enfoque en ese tema, ¿sí? Entonces es una gama bastante amplia de temas que nos interesan: el diario vivir, en las actividades rutinarias, en nuestras viviendas, en nuestros lugares de trabajo, en el diario vivir de las actividades cotidianas que desarrollamos, y más en un municipio tan hermoso como Andes, que todos nos conocemos, pero que muchas veces hay actitudes de nuestros vecinos que nos pueden llegar a incomodar. Entonces es un código netamente preventivo, es un código que trabaja esas 4 líneas enfocada a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas en todo el territorio nacional, y obviamente de las personas que vengan a visitarnos. Es un código que necesariamente tiene que llegar a la instancia pecuniaria, de cobrar unas multas, ¿sí? Pero se tienen unas instancias pedagógicas, unos programas comunitarios, ¿sí? Unas actividades comunitarias y unos programas pedagógicos, los cuales pues no nos van a de pronto requerir un dinero por el monto, pero sí nos van a requerir invertir un poco de tiempo y recibir unos conocimientos de cultura general, de cultura ciudadana, que al final nos van a beneficiar a todos. Bueno, antes que avancemos precisamente en esas posibilidades y en esas garantías que van a tener los ciudadanos también, que de una u otra forma realicen conductas contrarias a la convivencia ciudadana en el país, en este caso en el municipio de Andes, hablábamos de 3 asuntos muy importantes. La gente piensa código de policía y cree que entonces fueron los policías quienes elaboraron el código. Usted hablaba de un asunto muy interesante, que es: uno es la actividad policial, otro es la función policial y lo otro es el poder policial. Hablemos un poco de esas diferencias para que la gente empiece como a entender. La palabra policía en Colombia, pues por obvias razones, se asocia con nuestro uniforme, con de pronto la delincuencia, la captura, todo ese tema, ¿no? Pero entendamos que el término policía es bastante amplio, es un tema bastante amplio. Dentro de esto está el poder, la función y la actividad.
Si dividimos en tres la policía, nosotros como uniformados de la policía cumplimos la actividad, eso es claro. ¿Por qué? Porque somos los que materialmente vamos a requisar, vamos a hacer las actividades que nos competen constitucionalmente, ¿sí? Pero también hablamos de lo que es poder y de lo que es función. El poder es el Estado colombiano le otorga al Congreso de la República, a la Cámara y al Senado, que la Cámara de Representantes del Senado que expide unas leyes, como por ejemplo nuestra ley 1801, la cual establece en el papel el porqué de las cosas y el cómo de las cosas, ¿sí? Ya con el poder le entrega a lo que son el señor presidente, los señores gobernadores y los alcaldes, les da ese poder para que expidan decretos, como por ejemplo regular los horarios, regular las actividades que se puedan desarrollar. Y nosotros como Policía Nacional llevamos a cabo la actividad para hacer cumplir ese reglamento que nos expide el señor alcalde, la gobernación o el señor presidente. Entonces es ahí donde ya tenemos las facultades legales para entrar a interactuar con el ciudadano y poder regular los comportamientos, restringir las libertades para que todos convivamos tranquilos. Ese es el enfoque que tiene el Estado colombiano sobre lo que es policía. Policía no es sinónimo de Policía Nacional. Tiene unos aspectos muy grandes. Nosotros como institución desarrollamos esta actividad y es por esto que pues, el día de hoy, digámoslo así, mucha gente asume que el código de pronto lo hizo la policía, de pronto está más como arraigado al uniforme y no es así. Finalmente no es así, es algo para todos. Perfecto. Hablemos ahora sí de esos tipos de infracciones o mejor de conductas contrarias a la convivencia, como hay que empezar a denominarlo desde ahora. Hay unas sanciones o conductas tipo 1. ¿Cuáles son las que se pueden enmarcar bueno, en esa? Frank, hay que recordar también que el código anterior nos hablaba de contravenciones. Ahorita ya las llamamos conductas contrarias a las convivencias. El código anterior hablaba de sanciones. Ya este código nos habla de medidas correctivas, ¿sí? Entonces, es un aspecto bastante importante el cual tenemos que enfocarnos, ¿no? Bien, capitán, hablemos entonces de esos tipos de conductas contrarias a la convivencia, por ejemplo, la tipo 1, que de una otra forma son como las más cotidianas o las más populares y las más recurrentes en estos espacios y en estos contextos nuestros. Bueno, en la tipo 1, digamos que son las conductas que no impactan tan fuertemente la convivencia, pero que están presentes, que en el día a día nos generan de pronto esa incomodidad, de pronto esto. Dentro de esa está la conducta, por ejemplo, tienes un animal en tu propiedad, un perrito, sale, de pronto riega la basura de tu vecino o el otro, esto va a generar una multa tipo 1, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una pareja en un parque, indiferente de su condición sexual, tenemos la diferencia de raza, religión y demás, y prohibir de pronto esas caricias en espacio público, que de pronto es un tema bastante sensible. Esto nos puede llegar a generar una multa tipo 1, que pues sabemos que tiene un valor de 98.360 pesos. Entonces son conductas que de pronto no impactan tan fuerte la convivencia, pero que nos generan de pronto a veces esos problemas rutinarios, que nos puede terminar pues en una riña, en unas lesiones, y por eso el código las trata. Bueno, en estas también se incluye el tema de la disposición de basuras en horarios que no son los adecuados y demás. Claramente, es muy diferente a fallar en los horarios, pero por otro lado es algo de pronto un poco más complejo, botar la basura donde no tiene que ser. Son dos conductas diferentes, que no es lo mismo, que de pronto se te corrió la hora, a saber que es un lugar que no está establecido para esa actividad, pero aún así llevas a cabo la conducta y eso nos va a traer también imposición de la medida del comparendo. Bueno, reiteremos entonces, 98.360 pesos nos tiene la multa tipo 1. Bueno, para estos casos de multa tipo 1, usted nos hablaba al inicio del espacio de unas posibilidades de condonar incluso esa medida correctiva. ¿Cómo se puede hacer? Ok, Frank, aquí tendríamos que hablar ya del proceso como tal de que se lleva a cabo en este tipo de circunstancias. Nuestro personal uniformado de la Policía Nacional en sus labores diarias detecta un tipo de conducta, ¿no? Entonces, la conducta contraria a la convivencia o el comportamiento contrario a la convivencia, ¿sí? Vamos e iniciamos un proceso verbal inmediato. ¿Qué quiere decir? Que en el momento se entrevista con el ciudadano, indaga el por qué está llevando a cabo este comportamiento, esta conducta, y
puede establecer si es acreedor una orden de comparendo o si por el contrario con un simple llamado de atención puede retirarse del lugar, ¿sí? Entonces recordamos que las multas tipo 1, tipo 2, pues tiene su orden de comparendo, cualquiera que sea el comportamiento, debe asistir ante la autoridad competente, que en este caso sería la inspección de policía, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la imposición de la orden de comparendo. La multa tipo 1 y tipo 2 es condonable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ya tengo mi comparendo, voy donde la inspección y le digo, señora inspectora, considero que sí lleva a cabo esta conducta, quiero condonar la multa. ¿Qué quiere decir? Que la multa tipo 1 y la tipo 2, que son 196.720 pesos, la puede reemplazar por un trabajo pedagógico o una actividad que te indique la inspección. ¿Qué quiere decir esto? La alcaldía municipal debe disponer de unos lugares y unos espacios, bien sea para hacer unas actividades sociales o llevar a cabo unos cursillos, ¿sí? Donde te van a hablar sobre cultura general, sobre cultura ciudadana, te van a hablar sobre temas que van a enriquecer nuestra cultura ciudadana, ¿sí? Que nos va a mejorar la convivencia. Entonces el tema es la multa tipo 1 y tipo 2 a solicitud del presunto infractor puede solicitar ante la autoridad competente que sean condonables y se le impone ya sea un trabajo social o una medida pedagógica que digámoslo así son unos cursillos los cuales deben asistir no pasa de 6 horas pues de acuerdo a la implementación que se dé y esto nos va a generar primero la adquisición del conocimiento para el ciudadano, ¿sí? Para que se vea reflejado en sus actividades diarias y asimismo pues no vamos a tocar el bolsillo del ciudadano que de pronto por una u otra razón pudo haber llevado este comportamiento a cabo, Frank. Perfecto, nos hablaba entonces de 196.700 para las de tipo 2. Sí, señor. ¿Cuáles son esas? Bueno, esa tipo capitán? 2, por ejemplo, tenés un perro potencialmente peligroso, ¿no? Sabemos que hay una legislación que los establece, dejarlos deambular sin su respectivo bozal, sin su respectiva triadilla o que llamamos coloquialmente collar. Esto nos puede generar una multa tipo 2, consumir sustancias embriagantes o sustancias alucinógenas en lugares, obviamente las sustancias bebidas embriagantes en lugares prohibidos y el consumo de sustancias alucinógenas en cualquier lugar. También nos puede generar una multa tipo 2, de pronto cuando se presentan las riñas y se lleva a cabo una amenaza, también nos puede generar una multa tipo 2. Recordemos que a pesar de que en nuestro país mucha de la población es rural, utilizamos herramientas de trabajo, hay unos lugares específicos donde no debo llevarlos. Como por ejemplo, si voy de pronto a departir con mis amigos, no debo hacer uso de estos elementos en estos espacios. Entonces, recordemos que la multa tipo 2 también, por ejemplo, establece portar armas blancas, ¿sí? O portar armas neumáticas. Pero hay una salvedad, Frank, y esto hay que dejarlo claro. Si el ciudadano puede acreditar que el arma blanca o el arma neumática es para una actividad laboral, es para una actividad académica, es para una actividad deportiva, pero justificada, esta persona no tendría ningún tipo de problema. Entonces también hay que hacer la salvedad de que el código no viene de pronto a ser arbitrario y tampoco pues, va a prohibir desarrollar las actividades diarias, no, se trata de controlarlas porque yo no puedo ir a un establecimiento donde de pronto expenden bebidas embriagantes en compañía de un arma blanca, porque sabemos que puede tener un resultado pues trágico para nosotros. Entonces es aprender a regular ese comportamiento, aprender a darle forma a la cultura ciudadana que tanto necesitamos aquí en nuestro país, Frank. Bueno, tenemos claro entonces que para este tipo de conductas contrarias a la convivencia tipo 1 y tipo 2 hay la posibilidad de condonar esas medidas correctivas económicas, asistiendo a la inspección de policía o al organismo que sea el encargado en los diferentes municipios y asistiendo pues a algunos talleres pedagógicos seguramente o desarrollando algunas actividades sociales para la comunidad. Ya se empieza a poner un poco más complejo el asunto, obviamente hay otras infracciones que no necesariamente se pueden condonar, al menos no totalmente, y son las de tipo 3. ¿Cuáles son esas? Bueno, yo quería hacer un pequeño paréntesis, Frank, claro, vámonos sí. Por este lado. Frank, es importante recordar que la orden de comparendo no es la multa netamente puesta por el funcionario uniformado de la Policía Nacional, es una orden de comparecer ante la autoridad competente para iniciar un proceso. Hay unos términos establecidos para yo poder condonar las multas tipo 1 y tipo 2, que son 3 días
hábiles para presentarme a la autoridad, ¿sí? Y hacer la solicitud de esa condonación de la multa. Para las tipo 3 tiene otro tipo de beneficio, y es ¿cuál? Yo puedo adelantar las actividades que me imponga la autoridad competente y me rebaja un 50% de la multa, ¿sí? Y asimismo, por pagar oportunamente también tiene otros beneficios. Lo que te decía, es un código netamente preventivo. Obvio, te va a costar tiempo, te va a costar de pronto sacrificar una mañana haciendo las diligencias, un par de horas adelantando la visita ante la inspección de policía o el comando de estación, pero con eso te podrías ahorrar un dinero que obviamente sabemos que es bastante complejo en el día de hoy. Las multas tipo 3, en este momento, por ejemplo, cuando tienes un vecino que genera escándalo, ruido, que perturba la tranquilidad, es una conducta establecida con una multa tipo 3. Entonces esta multa es bastante común, ¿sí? Porque muchas veces de pronto pues, pensamos que nuestras actividades en el diario vivir de nuestro hogar, de nuestro trabajo, no van de pronto a incomodar a los vecinos. Entonces esta es una de las multas. Aquí también hay otro contexto, y es el consumo de sustancias alucinógenas, pero en parques, ya en otros, en establecimientos y demás. O sea, las tipo 2 es el consumo en algunos lugares, pero esta tipo 3 ya nos habla del consumo en parques, del consumo en establecimientos y en un contexto ya, digámoslo así, más de convivencia, ¿sí? Es importante resaltar que estas multas tipo 3 son las que tratan más que todo de la convivencia en los vecindarios, de barrios, ¿sí? Entonces, esta nos tiene un costo de 393.440 pesos, la cual, pues lo que te digo, dentro de las instancias normales se puede ver reducida hasta un 50%, y el pago oportuno también tiene otros beneficios que, pues, ya acercándose a la inspección de policía nos los van a dar en detalle, que son varios. Muy bien, antes que avancemos precisamente en la de tipo 4, hay asuntos de contexto, de la cotidianidad de los pueblos, y vamos a volvernos un poco a esa conducta tipo 1 o tipo 2 de consumo de sustancias, de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En Andes particularmente hay una cotidianidad, un día domingo cuando la gente está recibiendo su vale en el parque, se toman unas cervezas. En San Pedro uno también puede ver que se hace en el parque tomar licor. ¿Cómo manejar ese asunto? ¿Ustedes son conscientes también de la cotidianidad y de que eso es un asunto también que dinamiza de buena forma el comercio andino? Frank, es importante resaltar la función de policía. El señor alcalde, el consejo municipal pueden regular los espacios donde se permita el consumo de bebidas embriagantes. En este caso hay un acto administrativo por el cual el parque tiene una actividad especial, tiene un lugar determinado, unos horarios, ¿sí?, donde se puede adelantar esta actividad. Entonces no constituye la falta de que sea un espacio autorizado, obviamente dentro de todos los permisos que requiere la institución para el buen funcionamiento del establecimiento, pero no hay ningún problema, digámoslo así, porque te digo, Frank, lo que el código busca no es limitar al máximo al ciudadano, no, es invitarlos a asumir una actitud y un comportamiento acorde a lo que necesitamos en el día de hoy, ¿sí? Entonces sabemos que nuestra cultura paisa, nuestra cultura andina, toda la de la región, es de partir en familia, es de estar de pronto en un ambiente tranquilo, que nos genera a nosotros de pronto alguna alegría estar ahí, alguna satisfacción, nos genera, tenemos una buena percepción de esto. Entonces no hay problema desde que esté regulado por la administración municipal. Eso es importante dejarlo claro, ¿sí? Entonces, lo que es el Parque San Pedro, lo que es el parque principal, de hecho, en compañía del señor alcalde, hemos hablado del tema, y es, en San Pedro, cuando funcionan los establecimientos, pues en ese momento hay consumo, ahí donde están las mesas, pero ya la proyección es que una vez finalice la actividad comercial del establecimiento, inmediatamente el parque regresa a su normalidad, donde se va a suspender ya el consumo de bebidas embriagantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cierren los establecimientos, las personas no van a poder quedarse solos, sentados en el parque, consumiendo las bebidas embriagantes, con motivo de que la regulación por parte de la alcaldía municipal es mientras esté el horario de funcionamiento de los establecimientos de ese sector. Bien, importantísima esta claridad en torno al tema del consumo de bebidas embriagantes,
por todo este asunto contextual y obviamente pues, de la cotidianidad de estos pueblos. Ahora sí, tipo 4, que creo que es una de las más de las contravenciones, o mejor, las conductas contrarias a la convivencia más fuertes que se pueden presentar. Bueno, así es, Frank. Esta multa tipo 4 nos habla que tiene un valor de 786.880 pesos. Como por ejemplo, un establecimiento que no respete o no cumpla el horario establecido por la alcaldía municipal. Hay dos situaciones ahí. El código establece la multa tipo 4, pero asimismo me da las facultades a mí como comandante de estación de realizar un cierre entre 3 y 10 días calendario. ¿Sí? Es por esto que no hay perjuicio de la sanción económica con el cierre del establecimiento. Entonces vemos que es un poco más exigente, es un poco más detalle el que se le pone a este tipo de conducta, porque pues sabemos que son situaciones un poco más complejas. Situaciones como por ejemplo que nos puede generar una multa tipo 4 es cuando tu vecino genera un incendio y ese humo llega a las casas, de pronto dificulta la visibilidad en las vías. Este tipo de quemas nos puede generar una multa tipo 4, ¿sí? Cuando un ciudadano, estamos realizando un procedimiento dentro de los estándares que exige la norma con el respeto debido al ciudadano y el ciudadano se niega a dar información, se niega de pronto a entregarnos su identidad y demás, esto le puede acarrear una multa tipo 4, Frank. ¿Sí? Situaciones especiales también, como lo es el consumo de sustancias alucinógenas en el entorno de los colegios. No, es algo que prácticamente este código va a poner en cintura. Frank, hay que dejar algo claro, y es que este código le da la facultad a los consejos municipales de regular un perímetro alrededor de los colegios, alrededor de los hospitales o centros asistenciales, alrededor de los centros religiosos, digamos que tienen un contexto más de algo cultural, algo de que tiene que reposar la tranquilidad, y es por eso que pues, se prevé que los consejos municipales regulen este aspecto a solicitud del alcalde para poder generar ese perímetro donde prácticamente muchas actividades de ruido, de contaminación auditiva y demás no se van a poder desarrollar para poder respetar esos espacios. Entonces vemos que en este caso la multa tipo 4 nos puede generar consumir bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas en un perímetro que no se debe perturbar, por ejemplo los colegios, alrededor de las iglesias, centros asistenciales y en fin, ya pues cada situación especial de los municipios tiene una connotación única. El irrespeto también a la autoridad seguramente está ahí. Indudablemente tenemos esa conducta contra la convivencia, que es una multa tipo 2. Entonces, es importante resaltar el comportamiento de nuestros uniformados, pero también hacerle un llamado a la comunidad, que cuando un policía te requisa, no es de pronto porque te vea una apariencia extraña o una situación que de pronto trascienda a lo personal, ¿no? Es una situación que nosotros, con el fin de tener la tranquilidad de nuestro municipio, realizamos requisas aleatorias, porque como decimos nosotros vulgarmente en la calle, coloquialmente, no sabemos quién es quién, ¿sí? Y te lo colocaba atrás de cámaras. Una persona hoy en día que realiza un hurto en una entidad financiera, por ejemplo el famoso cambiazo, el paquete chileno, no es una persona que te va a llegar de pronto de una apariencia de pronto mala, ¿sí? Antes, por el contrario, es una persona que va a llegar a ganarse tu confianza con una buena presentación, con un buen vocabulario, y con esto es que logran su objetivo. Entonces, de pronto, el llamado a la comunidad, Frank, de mucha tolerancia, entendimiento con el trabajo que realizamos. De todas maneras, es importante hablar de que los comparendos tienen unas instancias, ¿no? Cuando yo no estoy de acuerdo con una decisión de un funcionario, recordemos que tengo un recurso con el superior jerárquico, ¿sí? Y esa persona podrá decir, la diligencia estuvo bien realizada, tiene alguna situación, y ahí se toman decisiones muy propias de cada los beneficios que hay en torno a la otra forma de la medida correctiva, es decir, presentamos el curso y demás y ya no nos van a cobrar los 98.300 pesos. Si se reincide en esa correctiva, nuevas condonaciones, yo creo que hay que pagar. No hay más condonaciones, porque es una de las causales, digámoslo así, que el código quiere, que no reincidamos en esos comportamientos, ¿sí? Están diciendo al ciudadano, entendemos que tu comportamiento fue incómodo, fue contrario a la convivencia, pero te invitamos a que no lo realices. De hecho, dentro de las diligencias que se hacen, es un compromiso que el ciudadano firma consigo mismo, con sus vecinos y en general con toda la comunidad, de mejorar
los índices de convivencia, mejorar estos aspectos, Frank, y es importante pues aclarar eso. Perfecto, capitán. Hay otro asunto, ya para que vayamos cerrando este espacio, y son unos mitos que han surgido alrededor del código. Entonces, que si usted va en bicicleta y está utilizando audífonos, hay comparendo o hay pues estas medidas correctivas. ¿Qué cosas no son ciertas de todo lo que se ha hablado? Bueno, como lo hablamos ahorita, por ejemplo, negarse a dar información sí da multa y es tipo 4, pero no llevar la cédula no genera multa. Lo que dices tú, llevar los audífonos cuando vamos andando en bicicleta no nos genera multa. Algunas personas manifestaban que en el código hablaba de que para darte un trabajo te exigían prueba de embarazo. No aplica. Entonces, es algo de pronto de muy personal, de que si tengo dudas, requiero un experto o en su defecto me puedo pues dar lectura a mi código que está en internet, que físicamente lo están vendiendo en muchos lugares y puedo aclarar mis dudas. Bien, finalmente, contactos, aún podemos, seguramente la población puede descargar de internet el código de policía para estudiarlo también. Y algo muy importante, ¿quién puede aplicar precisamente el código? ¿Solo un policía o una persona puede poner una denuncia? Mira, esta persona con fotografía en mano saca a su perro y deja pues, la disposición del perro ahí en la calle. ¿Se puede hacer ese tipo de asuntos o solo la policía puede? Bueno, en este momento la facultad de la Policía Nacional es cuando el policía identifica en su momento la conducta contra la convivencia, o sea, la presencia, ¿sí? Pero si otro ciudadano tiene conocimiento de su vecino y de pronto no fue en presencia de un uniformado, puede asistir con los elementos que él considere material de prueba a la inspección de policía para radicar la respectiva solicitud o el requerimiento, ¿sí? Entonces, el comparendo se realiza cuando el funcionario de policía uniformado observa la conducta, la identifica e inicia el proceso verbal inmediato por el cual se impone el comparendo. Pero si vos de pronto vas y no hay un policía presenciando el hecho, pero te sentís de pronto de alguna manera que esto te afecta, te puedes dirigir a la inspección de policía que te van a atender de la mejor manera. Perfecto, capitán. Finalizamos entonces invitando a las personas pues, para que uno no vayamos en contra precisamente de la convivencia de nuestro municipio y que por el contrario pues estemos también muy alertas a garantizar también la tranquilidad que es la que necesitamos en nuestra localidad. Frank, pues quería agradecerles de pronto dar el número de la estación del comando que es el 320-680-9534. Es un número en el cual el comando de estación tiene 24 horas para atender los requerimientos de la comunidad. Es un número donde yo, en este caso el capitán Rojas, garantizo la absoluta reserva de la información y asimismo garantizo que el requerimiento sea atendido de la mejor manera para satisfacción de nuestros ciudadanos. Cuenten con su Policía Nacional, en este caso, para acompañarlos. Frank, este código no es represivo, es preventivo, para decirte, ciudadano, antes de que realices el comportamiento, la conducta contra la convivencia, recuerda que hay unas multas, unas medidas correctivas. Antes de, entonces, es importante de ese contexto que el código es para antes de que sucedan situaciones que podamos lamentar. Perfecto, muchas gracias, capitán, por haber estado en el día. Muchas gracias a ti por la invitación y a nuestros televidentes, muchas gracias por la atención. Perfecto, nos despedimos con unos datos que precisamente nos da la Policía Nacional a propósito de todo el proceso que se dio con la etapa pedagógica del comparendo ambiental. De enero hasta hace algunos días fueron 181.522 comparendos pedagógicos, es decir, 1.003 comparendos diarios, 42 comparendos por hora, que vamos a tener que empezar a aportarnos mucho mejor y a ser muy conscientes sobre todo de la tranquilidad en la que queremos vivir y de la sana convivencia. A ustedes muchas gracias por haber estado en este espacio del Canal Comunitario de los Andinos. Los invitamos para que continúen con toda nuestra programación. Día.